Vamos a, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por la misericordia que nos muestras cada día, por todo el amor que nos tienes y porque en tu infinito amor tú permites que podamos conocerte a través de tu palabra. Señor, usa mi vida el día de hoy para poder predicar tu palabra a mis hermanos, para que podamos conocerte más y rendirnos ante tu grandeza, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca no sean simples palabras, sino que salgan palabras con poder del Espíritu Santo, Señor, y que vengan directamente desde tu palabra, desde tu evangelio, Señor, que no vengan desde mi mente, Señor, simplemente, sino que sea lo que tu palabra realmente revela. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el 13 de febrero de 1996, ya hace un rato, hace bastante tiempo, un famoso rapero estadounidense conocido como Tupac, por aquí creo que tenemos un fan de Tupac, lanzó su álbum All Eyes on Me, que se traduce como Todas las miradas sobre mí. Y dentro de ese álbum se encontraba una de las canciones más icónicas de su carrera, que se llamaba Only God Can Judge Me, es decir, solo Dios puede juzgarme. Es muy probable que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, nunca hayamos realmente escuchado esta canción, pero es igualmente probable que la mayoría hayamos escuchado esta frase que fue acuñada por Tupac, aunque no sepamos cuál era su origen. Esta frase de solo Dios puede juzgarme pronto se volvió como una especie de mantra que la gente repetía e incluso se tatuaba para asegurar que cada quien puede vivir su vida como le plazca. Pues al final, solo Dios puede juzgarnos. El principal problema con esta frase es que aunque pareciera que asegura que el juicio le pertenece solo a Dios, lo cual no está del todo incorrecto, esto en realidad no era más que un pretexto para tener una actitud rebelde que argumenta que nadie tiene derecho a decirnos cómo vivir nuestra vida y que somos dueños de nuestras acciones. En resumen, que somos libres de vivir y de hacer lo que mejor nos parezca. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿en verdad es esto lo que significa ser libres? ¿En verdad el hecho de decir que voy a vivir mi vida como me plazca, como mejor me parezca, es en realidad esto ser libres? ¿Es así como Dios describe nuestra libertad? ¿O será que Dios tiene algo que decir al respecto de cómo vivimos nuestra vida? Como hemos estado leyendo a lo largo del servicio, hoy vamos a estar estudiando Juan 8, versículos del 1 al 11, en el sermón titulado Condenados por la ley, libertados por Jesús. Y vamos a ver qué nos dice Dios al respecto del juicio y de la libertad. Así que leamos una vez más este pasaje. Vamos a llevar nuestras Biblias a Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, también aparece en pantalla. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto,
se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La razón por la que iniciaba contando la historia de Tupac es porque justo este es uno de los pasajes que más se ha usado para preservar esta idea de que nadie tiene derecho a juzgarnos, debido a una mala interpretación de la frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sin embargo, como decía hace un momento, debemos preguntarnos si es realmente esto lo que enseña este pasaje. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras para poder comprender un poco más este texto y lo que significa la verdadera libertad. Y lo haremos por medio de 3 puntos. El primero, la falsa libertad del libertinaje, en los versículos del 1 al 5. Después, la falsa libertad de la hipocresía, en los versículos del 6 al 9. Y por último, la verdadera libertad, del 10 al 11. Así que vamos a nuestro primer punto. Vamos a volver a leer los versículos del 1 al 5. La falsa libertad del libertinaje. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Cientos de años antes de que ocurriera este suceso, cuando recién se estaba formando la nación de Israel, después de que Dios los liberara de la esclavitud en Egipto, Moisés recibió la ley con la que Dios quería que su pueblo fuera regido. Y la mayoría de los teólogos, cuando han estudiado esta ley, han llegado a la conclusión de que esta ley fue dada por al menos 3 principales razones. La primera de ellas era para mostrarle a su pueblo quién es Dios y qué es aquello que le agrada. Es decir, para mostrarle a su pueblo qué es lo que Dios quería de ellos. En la ley nosotros podemos conocer el carácter santo, justo y perfecto de Dios. Nos muestra a un Dios que quiere principalmente nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Todas estas leyes, todo lo que podemos leer en la ley que dio Moisés, eran para regir a un pueblo, para que fuera diferente, para que mostrara el carácter de Dios y para que otras personas pudieran ver la bondad de Dios en este pueblo. Y esto debería de llevarlos a vivir una vida plena bajo la autoridad del Creador. Pero lo cierto es que desde la caída de Adán vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado. La maldad existe hacia donde quiera que miremos. Basta con ver las noticias un día y podremos dar cuenta que hay algo mal en este mundo, que este mundo no es como debería de ser. Y Dios lo sabía perfectamente. Así que además de que esta ley fue dada para mostrarnos su carácter y para mostrarnos lo que le agrada, el segundo uso de la ley fue para restringir el pecado de los malvados. Piénsalo por un segundo. ¿Qué pasaría en un mundo sin ley, donde todo mundo siguiera sus impulsos e hiciera lo que quisiera? ¿Qué pasaría en un mundo donde no hubiera castigo preparado para aquellos que son atrapados haciendo el mal? ¿Por qué tú no vas el día de hoy, o a lo mejor el día que tengas hambre, vas a una tienda y robas la tienda? No lo hacemos porque sabemos que está mal y porque además sabemos que si lo hacemos podríamos enfrentar un castigo, el castigo que nuestra acción amerita. Quizás sería pagar una multa, quizás sería ir a la cárcel, pero el punto es que sabemos
que enfrentaríamos un castigo. Es decir, que las leyes no solo están ahí para castigar al que ya ha hecho el mal, sino también para evitar que otros más lo hagan. La ley fue dada para restringir a las personas y no permitir que el mal se desbordara en el mundo. Entonces, estas leyes contra el adulterio que mencionaron los escribas y los fariseos del pasaje estaban ahí para evitar que hombres y mujeres siguieran sus impulsos y destruyeran sus matrimonios y el matrimonio de otras personas. El problema es que el simple hecho de tener una ley, aunque de alguna manera nos restringe de ciertas cosas, nos restringe de hacer ciertas cosas que sabemos que están mal, la realidad es que no es suficiente para restringirnos por completo. Y para ejemplo, tenemos a la mujer de nuestra historia. Esta mujer de la que nos habla el pasaje era una mujer judía. Esto quiere decir que ella conocía la ley de Dios, porque a los judíos desde que eran pequeños les enseñaban la ley de Dios. Ella sabía perfectamente cuál era el castigo por acostarse con un hombre que no era su esposo, pero aún así se había entregado a sus pasiones y había pecado. Su pecado no fue restringido por el simple hecho de conocer la ley. Y muchas veces, si somos sinceros con nosotros mismos, nosotros actuamos de la misma manera, ondeando la bandera de una falsa libertad. Creyéndonos libres, rompemos la ley. ¿Cuántas veces no hemos sido como esta mujer? La realidad es que somos expertos en defender nuestra supuesta libertad sin importar a quién podamos herir en el proceso, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Nunca has estado en ese punto donde estás haciendo algo que sabes que está mal y lo primero que piensas es, bueno, las consecuencias van a ser solo para mí, entonces no importa si lo hago? No queremos que nos digan qué hacer. Pensamos que el hecho de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer viola nuestra libertad y entonces inventamos nuestras propias leyes y desechamos aquellas que no se adaptan a nuestro estilo de vida. Si Dios nos dice que acostarse con la mujer de otro hombre está mal, entonces la sociedad crea las relaciones abiertas y la revolución sexual. Hay nuevas ideas. Eso de no acostarse con otros es anticuado. Hay que crear nuevas formas de vivir nuestra vida. Si leemos en la Biblia que el sexo está reservado únicamente para el matrimonio, buscamos otras alternativas como la pornografía o la unión libre. Buscamos alternativas con las cuales podamos vivir de una mejor manera. Buscamos que la ley de Dios se adapte a nosotros y no nosotros amoldarnos a la ley de Dios. Escuchamos que Jesús dice que el Creador creó a hombre y a mujer para que se unieran en matrimonio y definió este matrimonio de esta manera. Y entonces vemos que surge todo un movimiento que con orgullo celebra su supuesta libertad de autodefinirse como ellos prefieran. Amamos la idea de ser nuestros propios reyes y odiamos que se nos imponga cualquier tipo de autoridad. Así que aunque alguien nos diga que estamos mal, aunque alguien nos diga no engañes a tu esposa, eso está mal, cerramos nuestros oídos y seguimos por el mismo camino pensando que no hemos hecho nada malo. Después de todo, si la sociedad dice que está bien, si la sociedad me dice que puedo tener una relación abierta, entonces ¿por qué estaría mal que yo me acueste con otra persona? Y hacemos esto porque creemos que eso es ser libres. Pero no nos damos cuenta de que hemos quebrantado la ley de Dios y que eso nos ha traído condenación delante de Él. Esto suena fuerte, pero la Biblia dice una y otra vez que cuando no estamos en Cristo, somos enemigos de Dios. Es muy popular que la gente piense que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no nos dice eso.
La Biblia nos dice que cuando no estamos en Cristo, somos hijos del diablo. No queremos verlo. Preferimos pensar que al final de nuestras vidas, las cosas buenas que supuestamente hemos hecho pesarán más de lo que llamamos o de que decidimos llamar simples errores. Pero el Señor nos dice que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia porque están manchadas por nuestro pecado. Es por eso que la tercera razón por la que fue dada la ley fue para mostrarnos la maldad que hay en nuestro corazón, para confrontarnos con nuestro pecado, para hacernos ver que no estamos haciendo las cosas bien, que no somos tan buenos como creemos, para que pudiéramos ver que tenemos un corazón que, lejos de amar al Dios que nos creó, lo desafía en cada oportunidad que puede. La ley nos revela no solo la maldad que hay en el mundo, sino la maldad que hay en nuestro propio corazón. Así que mientras más nos acerquemos a las Escrituras, más deberíamos de ser conscientes de la maldad que hay en nosotros y deberíamos de buscar desesperadamente la manera de limpiar esa maldad. La ley, que debía de ser una guía para nuestra vida, para que pudiéramos vivir conforme a los estatutos de nuestro amoroso y bondadoso Dios, se convirtió en nuestra condenación. Cuando no seguimos la ley, lejos de ser libres como muchos piensan, terminamos siendo esclavos de nuestro pecado. Nos lastimamos a nosotros mismos y a otras personas, y eso nos condena a un castigo muchísimo peor que el de ser apedreados, porque nos condena al juicio del Dios Todopoderoso. En Hebreos 10:31 nos dice que es aterrador caer en manos del Dios vivo. Decir que solo Dios puede juzgarme no debería de ser una excusa para vivir la vida sin control, haciendo todo lo que yo quiera sin importar a quién lastimo. Todo lo contrario, debería de llevarnos al arrepentimiento y a buscar desesperadamente la ayuda divina. En Romanos 6:16, Pablo pregunta: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Todos somos esclavos de alguien, todos servimos a un Señor, ya sea al pecado que tanto nos lastima o a Dios que únicamente quiere que nosotros estemos bien, que nos ama y que quiere nuestro bienestar. ¿Qué amo prefieres? ¿Al pecado que solamente te tiene en la oscuridad o a Dios que quiere llevarte hacia la luz? La mujer de esta historia era esclava de su pecado, y también lo somos nosotros cuando nos entregamos a nuestras propias pasiones e ignoramos lo que nos dice nuestro Creador. No somos libres. No nos engañemos a nosotros mismos. No somos libres como a veces pensamos, porque la realidad de nuestra condición es que la ley nos ha condenado por causa de nuestro pecado. Y a menos que hagamos algo al respecto, nos espera la terrible ira de Dios al final de nuestras vidas. Pero quizá estás pensando, bueno, claro que eso es verdad para los impíos, para los malvados, esos terribles pecadores que violan, matan y asesinan, para los adúlteros que les son infieles a sus esposas y esposas. Pero yo no he hecho nada de eso. Yo soy una buena persona. Es por ello que la historia no termina allí. Esta historia no les habla solamente a esas personas que han fallado grandemente, sino también a aquellos que piensan que están bien porque no han hecho nada malo y que han intentado vivir su vida de la mejor manera posible. Esta historia nos habla también de los escribas y los fariseos que se creían justos. Así que sigamos leyendo y veamos ahora nuestro segundo punto.
la falsa libertad de la hipocresía. Versículos del 6 al 9. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Para entender un poco mejor lo que está pasando aquí en la historia, es importante que nosotros conozcamos un poco más acerca del contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Si bien es cierto que la ley había sido dada a los israelitas, que esta ley involucraba la pena de muerte en ciertas situaciones, como el adulterio, en esta etapa de la historia, el Imperio Romano había conquistado ya casi todo el mundo conocido, incluyendo la región de Palestina, donde se encontraba Israel. Y los romanos tenían prohibido a los judíos aplicar la pena de muerte por motivos religiosos o por cualquier otro motivo que no fuera aprobado por la ley romana. Es por eso que el texto dice que los escribas y fariseos estaban intentando poner una trampa a Jesús. Porque si Jesús les pedía que no apedrearan a la mujer, entonces estaría ignorando la ley de Dios y restándole valor, por lo que la autoridad que él tenía perdería, pues eso, autoridad. Pero si les pedía que cumplieran con la ley y lanzaran las piedras, entonces estaría violando la ley romana y sería arrestado. Pero Jesús sabía perfectamente que las intenciones de estos hombres no eran nada buenas. No querían honrar a Dios al cumplir la ley, sino que había un motivo oculto en sus corazones. Y Jesús lo puso de manifiesto al decirles: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Ciertamente no era un sinónimo de la frase solo Dios puede juzgar. A Dios le pertenece el juicio. Sí, eso es una verdad. Dios es el dueño del juicio y Él es el único que al final va a juzgarnos a todos. Pero Él usa constantemente instrumentos humanos para llevar a cabo este juicio. Y ha delegado esta autoridad para juzgar en ciertos contextos y escenarios a los gobernantes de las naciones, a los líderes de su pueblo y a los líderes de la iglesia. Así que aquí no se está apelando a que nadie puede juzgar excepto Dios. Por otro lado, tampoco está diciendo que únicamente pueden juzgar a aquellas personas que tengan una vida perfecta y que nunca hayan pecado. De lo contrario, entonces nadie tendría autoridad de realizar estos juicios y entonces la ley no podría restringir a nadie. La ley no sería más que un simple adorno, sin poder ni autoridad para sancionar el pecado, porque como los únicos que pueden juzgar son aquellos que nunca han hecho nada malo, que nunca han pecado, entonces ¿quién podría juzgar? Veamos esta ley que estaban intentando aplicar para comprender un poco más qué es lo que Jesús realmente nos quiere enseñar aquí. Dice en Deuteronomio 22:22. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así erradicarás el mal que hay en medio de Israel. Pregunta: ¿cuántas personas debían resultar castigadas por este pecado? 2, el hombre y la mujer. ¿Y a cuántas personas habían traído los fariseos? Solamente habían traído a la mujer. Y con desprecio, a tales mujeres debemos apedrear.
la sociedad de aquella época era una sociedad profundamente machista. Así que esta ley no fue simplemente dada para castigar a los adúlteros. La realidad es que esta ley y otras más que encontramos en el Antiguo Testamento fueron dadas para proteger a las mujeres de falsas acusaciones que pudieran hacerles. Por lo que además se pedían testigos y pruebas de que esto había sucedido antes de siquiera pasar a la lapidación. Tenían que haber testigos. No podían simplemente llegar y decir apedréenla, porque realmente no se sabía lo que había sucedido. Y en Deuteronomio 17 del 6 al 7 nos dice: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Además, la mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Eran los testigos los que debían ser los primeros en lanzar la piedra, y en caso de que se descubriera que eran falsos testigos, el castigo para ellos iba a ser el mismo que para aquellos que habían lapidado. En Deuteronomio 19 del 18 al 19 dice: los jueces harán una investigación minuciosa, y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti. Lo que podemos concluir al leer todos estos pasajes es que lo que estaba intentando hacer Jesús era hacerles ver que no estaban limpios respecto a la forma en la que querían acusar a la mujer, porque había un problema en su corazón. Si alguna de las personas que estaba allí realmente era un testigo, entonces podía lanzar la piedra. Pero no solamente al parecer no habían testigos reales, sino que además, si es que lo sabían que no habían traído al hombre para también apedrearlo junto con la mujer. No estaban haciendo las cosas de manera correcta. Sí, quizá ellos, los fariseos, no habían cometido adulterio, y quizá no habían cometido ninguno de los pecados escandalosos que mencionamos anteriormente. Pero Jesús los lleva a lo profundo de su corazón para que se dieran cuenta de que eran tan pecadores como la mujer. Lejos de ignorar la ley, Jesús la estaba reforzando, como hizo en el Sermón del Monte, donde dijo en las palabras registradas de Mateo 5 del 27 al 28: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Quizá nunca hayas matado a nadie, ni te hayas acostado con la mujer de otro hombre o con el hombre de otra mujer. Pero Jesús nos recuerda que el pecado está en nuestro corazón. Es de allí de donde surgen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Nos dice en Mateo 15, 19. La realidad es que nuestro corazón está lleno de orgullo, de soberbia, de ira, de lujuria, de avaricia, y todos esos pecados que a lo mejor solo se quedan en el corazón y no van a un acto en sí, son tan despreciables para Dios como el acto mismo del adulterio. Lo que Jesús pretendía al decirles esto era hacerles ver que estaban igual de perdidos. La mujer se creía libre porque hacía lo que quería, pero ellos se creían libres porque se creían buenas personas, cuando en realidad la hipocresía religiosa dominaba su corazón. Jesús les dice a ambos:
no son libres. Y es lo mismo que nos dice a ti y a mí el día de hoy. ¿Cuáles son esos pecados ocultos en tu corazón? ¿Los reconoces? Cuando otra persona obtiene eso que tú tanto querías o tiene la vida que tú quisieras tener, ¿acaso no se llena tu corazón de envidia? O cuando alguien te habla de una manera que no te agrada, ¿no sientes cómo tu corazón se llena de rencor hacia la otra persona? ¿Qué tal cuando alguien hace algo que tú aseguras que nunca harías, como esta mujer? ¿Te sientes una mejor persona que ella y tu corazón se llena de soberbia y de orgullo? Eso implica que entonces la soberbia llenó tu corazón. Cuando vas en el tráfico y alguien se te mete, ¿no se llena también tu corazón de coraje, de enojo? Sí, a veces quizá no llegas a las acciones, pero la realidad es que nos falta muy poco para poder llegar a esas acciones que nosotros pensamos que nunca cometeríamos. Dice por ahí la Biblia que el que piensa que esté libre, mire que no caiga. ¿Logras reconocer estos pecados que quizá no son tan escandalosos, pero que son igual de importantes para tener un corazón limpio delante de Dios? Si no lo haces, pídele a Dios que te los revele, porque te aseguro que están ahí. Pídele que te permita ver la oscuridad de tu corazón para que puedas ver que en realidad no eres libre como piensas. Porque solo cuando abras los ojos y veas los pesados grilletes que encierran tus manos y tus pies, cuando puedas ver las cadenas de oscuridad que rodean tu alma, solo entonces podrás ver la necesidad de que alguien te libere verdaderamente. Y ese alguien únicamente puede ser Jesús. Vamos a ver ahora nuestro tercer punto, la verdadera libertad, versículos del 10 al 11. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Todos los hombres que acusaban y despreciaban a esta mujer se habían ido porque descubrieron que no estaban libres de pecado. Pero el único hombre que era completamente libre, el único que jamás en toda su vida había obedecido al pecado, el único que verdaderamente podía juzgarla en ese momento, él era el único que realmente podía condenarla, pero él se había quedado con ella. Pero en lugar de lanzar la piedra que ella justamente merecía, le arroja las palabras más dulces que ella alguna vez había escuchado: tampoco yo te condeno. ¿Estaba acaso Jesús bajando el estándar de la ley? De ninguna manera. Si no comprendemos bien lo que está sucediendo, pudiéramos llegar a pensar incluso que Jesús ve el pecado distinto a como lo ve el Padre. No sé si alguna vez han escuchado esto, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira y que Jesús en el Nuevo Testamento es todo amor. Esto no es más que una herejía. Jesús habló más del infierno de lo que habló del cielo. Jesús y el Padre que dio la ley son uno en esencia. No tienen un pensamiento diferente. Pero esto no es lo que está sucediendo. Ya demostramos hace unos minutos que Jesús incluso reforzó el estándar de la ley. Pero entonces, ¿por qué no condena a esta mujer? ¿Por qué no agarra las piedras y la lapida como debió de hacerlo? O una mejor pregunta: ¿por qué no nos ha condenado a nosotros? ¿Por qué no nos ha condenado a nosotros a pesar de todo lo que le hemos fallado? ¿Por qué no derrama Dios toda su ira sobre esta humanidad pecadora? Él no nos debe nada. Y nosotros solo le hemos fallado una y otra vez. Dejamos que la maldad se apodere de nuestro corazón. ¿Por qué no nos ha condenado? La razón por la que no lo hizo
Y la razón por la que no te condena a ti ni a mí el día de hoy es porque Jesús estaba viendo hacia adelante. Jesús estaba viendo hacia la obra perfecta que realizaría en la cruz. Leamos Levítico 5 del 5 al 6. Dice: si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio para obtener el perdón por la culpa del pecado cometido, una hembra del rebaño que podría ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote obtendrá perdón por ese pecado. En el Antiguo Testamento, si bien la ley demandaba un castigo por el pecado, en muchas ocasiones esa culpa podía ser borrada por medio de un sacrificio en lo que se conocía como un rito de expiación. Un cordero sin mancha ni defecto debía de ser sacrificado para recordarles a los israelitas que la paga del pecado es la muerte. Pero en Hebreos 10:4 nos dice que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Entonces, ¿qué tenían que hacer verdaderamente los israelitas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Será que tenemos que volver a instaurar los ritos de sacrificio y que cada que cometemos un pecado tengamos que sacrificar animales para que nosotros podamos ser expiados de la culpa? Estos sacrificios que se realizaban día tras día no eran más que una sombra de lo que habría de venir, porque se necesitaba un sacrificio perfecto que llevara los pecados de todos. Jesús es ese cordero perfecto que fue sacrificado por nosotros. Él cargó nuestra culpa y subió a la cruz a recibir el castigo que nosotros merecíamos, y con ello nos trajo la verdadera libertad que tanto necesitábamos. Cuando le dijo a la mujer: ahora vete y no vuelvas a pecar, no le estaba diciendo que a partir de ahora debía ser perfecta, o de lo contrario su condena regresaría. Más bien, él estaba haciendo una declaración de libertad. Esa misma libertad que nos ofrece a ti y a mí, la libertad del pecado. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Leemos en 2 de Corintios 5:17. Si estamos en Cristo, ya no hay necesidad de entregarnos al pecado. Somos nueva creación. Él nos ha hecho libres, verdaderamente libres, libres para decirle no al pecado y elegirlo a Él. Elegir a aquel que solamente busca nuestro bien. Cristo nos libertó para que vivamos en la verdadera libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dice en Gálatas 5:1. Y en Romanos 8 del 1 al 2 encontramos: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Tú y yo estábamos tan condenados como la mujer y como los fariseos. Pero la buena noticia es que si tú estás en Cristo, ya no hay más condenación para ti. Toda tu condena ha sido pagada por la sangre del Cordero, vertida en la cruz del Calvario. Ya no eres esclavo de tus pasiones, tus grilletes se han roto y ahora puedes usar tu vida para dar gloria a aquel que te ha rescatado. La verdadera libertad es no entregarnos al pecado. La verdadera libertad es darnos cuenta de aquello en lo que estamos ofendiendo a Dios y entonces poder cambiarlo y ser transformados. Pero debes saber algo. Si realmente nunca has entregado tu vida a Cristo, si aún sigues viviendo en la esclavitud de tu pecado y te niegas a dejarlo y no intentas ni siquiera luchar contra él, no estoy hablando de vivir una vida perfecta, porque a pesar de que ya estamos en Cristo, la realidad es que el pecado todavía nos envuelve.
Pero sí estoy hablando de ese punto donde el pecado te duele y donde quieres dejar de pecar, donde buscas ayuda, donde le pides al Señor que te ayude. Pero si esta no es tu situación, si a ti no te importa seguir tu vida de pecado, si te han dicho una y otra vez aquello que no estás haciendo bien, aquello en lo que no estás agradando a Dios y no te importa y sigues en pecado, si esto es así, si no te duele fallarle a tu Señor, o simplemente nunca te has visto como un pecador desesperado por salvación, entonces tú aún estás condenado, no importa cuán libre te sientas. Tan solo unos meses después de haber lanzado esa canción que se traduce como Solo Dios puede juzgarme, Tupac, el rapero del que decía al principio del sermón, fue asesinado en su vehículo. Tan solo unos cuantos meses después. No podemos saber si al final de sus días logró arrepentirse de sus pecados, pero algo es seguro: esa frase que tanto le gustaba se volvió una realidad. Porque entonces se encontró delante del estrado del Todopoderoso. Esa realidad que un día todos enfrentaremos, donde estaremos delante de Dios y todo aquello que hayamos hecho será juzgado. Es importante que sepas que ese día únicamente habrán dos resultados posibles. Por un lado, seremos declarados culpables y condenados a la muerte eterna. Caeremos en las manos del Dios vivo. Y eso debería de atemorizarnos. Pero el otro resultado, gracias a Cristo, es que seremos liberados finalmente de la culpa y de todo nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo. No hay más caminos y en ese momento ya no habrá vuelta atrás. No cierres tu corazón al Espíritu Santo que hoy te dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntate y busca cambiar tu vida. Pídele que te muestre la oscuridad de tu corazón. Pídele que te muestre esos pecados que están ocultos en ti y que te permita ver con desesperación la necesidad de un Salvador, para que entonces te arrojes a los brazos de Cristo y escuches su dulce voz decir: ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Deja de deleitarte en aquello que únicamente te lastima y comienza a vivir tu vida para agradarle a Él, que solo desea amarte. Si el Espíritu Santo te da convicción de pecado, deja tu pecado hoy mismo. Seguramente no va a ser fácil. Sobre todo si el pecado está tan arraigado en ti que sientes que es imposible para ti dejarlo. Pero recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas. Que aquí tienes una iglesia que puede ayudarte en la batalla. Pero no esperes a que sea demasiado tarde. No sabes cuándo será tu última oportunidad de responder al Evangelio. Pero sabes que hoy tienes una. Aprovéchala y busca a Dios en arrepentimiento y fe, para que entonces puedas ser verdaderamente libre del pecado que tan fácilmente te envuelve. Y si tu corazón ya ha respondido al Evangelio, pero hay algún pecado que en este momento te haya atrapado, recuerda esto: la sangre del Cordero te ha hecho libre. No tienes por qué seguir respondiendo a la tentación. Ya no eres un esclavo. Ahora eres un hijo del Dios eterno. Recuerda que ese pecado fue el que llevó a Cristo a la cruz. Fue el pecado que llevó a la cruz a tu Señor. Y entonces arrepiéntete y vuelve a confiar en el Evangelio. La fórmula es la misma para todos, tanto para aquellos que nunca han creído en Cristo como para aquellos que se han entregado a sus pasiones a pesar de haber creído en Él. Dale la espalda a tu pecado y pon tu mirada en Cristo. Deja que otros te ayuden a ver claramente a tu Señor. Congrégate, busca a tus hermanos, confiesa tu pecado, pide ayuda. Haz caso cuando te confronten y te digan: esto que estás haciendo no está bien y no le agrada a Dios.
ven a Cristo, pues solo Él puede hacerte verdaderamente libre. Vamos a orar. Mi amado Dios, solo tú sabes el pecado que hay en cada uno de nosotros. Solo tú conoces aquello que tan fácilmente envuelve a cada uno de mis hermanos y a mí. Y Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes a ver a Cristo claramente, a ver su gloria reflejada en esa cruz. De manera que lo único que queramos sea servirle y amarle y alabarle. Señor, si hay un pecado que alguno de mis hermanos o yo mismo estamos luchando, ayúdanos a vencerlo. Recuerda a nuestro corazón y a nuestra alma que somos libres, que tú nos has hecho libres, que tú cuidas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar que tú vales la pena, que estar contigo, que sentir tu amor vale la pena para dejar cualquier pecado. Ayúdanos, Señor, y permite que estas palabras que hoy han sido predicadas no se queden en el aire, sino que lleguen al corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, cambiar, creer en el Evangelio y ser transformados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.